Hola, bienvenidos a este webinar, Inteligencia Artificial para mejorar la retención estudiantil, caso de implementación siglo XXI. Mi nombre es Jorge Fantín, soy consultor especializado en estrategia y finanzas, director ejecutivo de la Fundación Moisés Levenson y director de la maestría en Administración de Negocios y Aplicaciones Tecnológicas Empresariales en la Universidad Siglo XXI. Y hoy me acompañan Yamil Rabat. Yamil es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Siglo XXI, tiene un MBA por Columbia University y es el CEO de EdMáquina y ejerce también la presidencia de Clarway, ambas compañías comprometidas con el desafío de acompañar la transformación digital de instituciones de educación superior. También es cofundador de Alchemy, dedicado a la certificación de talento tech en la región, y participa en los boards de Alchemy, Capability y Social Learning, y ocupa la posición de secretario en el grupo R-Evolution. También está Pablo Liop. Pablo es director de Inteligencia y Planeamiento Estratégico en la Universidad Siglo XXI, más de 15 años de experiencia en el desarrollo de negocios a través de la explotación de datos y la transformación digital. Es licenciado en Administración de Empresas, con estudios de posgrado en Estadística, Big Data, Business Analytics, y tiene también una maestría en Administración de Negocios y Aplicaciones Tecnológicas en la empresa de la Universidad Siglo XXI. El motivo que nos convoca hoy es hablar de inteligencia artificial y educación. Y a lo largo del encuentro vamos a conocer detalles acerca de un caso de éxito en la aplicación de esta tecnología en el marco de una universidad, concretamente el caso de la Universidad Siglo XXI. Y vamos a conocer de boca de su fundador, del fundador de EdMáquina y su CEO, qué es lo que tiene EdMáquina para ofrecer a la industria de la educación superior. La estructura del encuentro es muy simple. Vamos a hacer voy a hacer yo una muy breve introducción al tema. Luego vamos a escuchar a Pablo, quien nos va a contar acerca de la experiencia de aplicación de la tecnología de EdMáquina en la Universidad Siglo XXI. Y seguramente durante esta parte también Yamil va a realizar aportes y bueno, va a interactuar. Vamos a tratar de hacer esto una presentación y a la vez una conversación para que todos podamos ir teniendo una mejor idea acerca del potencial de esta herramienta y los resultados concretos que se han obtenido en un caso de estudio. Les pido que vayan escribiendo todas las dudas que vayan surgiendo a través de la plataforma. Tienen una sección de Q&A para poder hacer estas preguntas y nosotros vamos a responderlas al final del encuentro. Esto va a transcurrir más o menos, van a ser unos 60 minutos, esa es nuestra expectativa. Así que, bueno, comencemos, ¿sí? Vamos a empezar con una breve introducción sobre la temática. A ver, hay palabras que poco a poco se fueron sumando a nuestro vocabulario, ¿no? Casi sin que nos diéramos cuenta, como machine learning, ciencia de datos, inteligencia artificial. Y al principio las conocimos de la mano de la ciencia ficción y de Hollywood, pero hoy en día esas palabras ya forman parte de nuestra realidad, ¿no? Las usamos en reuniones e imaginamos aplicaciones para nuestras propias necesidades. Y de pronto aquello de qué bueno sería si pudiéramos hacer tal o cual cosa ya dejó de ser una especulación, un sueño para empezar a ser una realidad, ¿no? Las implicancias de implementar este tipo de soluciones en el ámbito empresarial son realmente enormes y todo, bueno, por supuesto, gracias a notables avances en el desarrollo de chips cada vez más potentes y algoritmos cada vez más ingeniosos. Digamos, lo que vemos hoy es que de un día para otro podemos contar con la posibilidad de manejar enormes cantidades de datos, aprender de la información contenida en ellos y hacer cosas. Cosas tan interesantes como poder entender a millones de individuos a partir de cientos de millones de pequeñas piezas de información. Y esto me recuerda un poco a hace unos años, Hamel y Prahalad habían publicado un libro llamado The New Age of Innovation, ¿no? Y en ese libro ellos hablaban de n igual 1. O sea, el objetivo era que las empresas pudieran llegar a pensar y actuar para un solo individuo. Por supuesto, ninguna empresa puede vivir apostando a un único individuo, pero la idea era tener millones de clientes, pero que cada uno se sintiera único y destinatario de una única propuesta de valor. Algo así como un diario de Irigoyen, ¿no? Hecho para cada una de las personas. Y eso al principio parecía imposible, porque, a ver, venimos de pensar en segmentos, venimos de pensar en grupos. Agrupábamos a nuestros clientes en segmentos socioeconómicos, o por edad, o por origen geográfico, pero de pronto empezamos a pensar en personas, con nombre y apellido, con características únicas. Y esto,
Hasta hace poco era imposible. Era un sueño. Sin embargo, hoy en día esto lo podemos hacer. En el ámbito de la educación, ahora vamos a ver algunas aplicaciones y vamos a ver detalles, pero en general, digamos, podemos llegar a abarcar al universo, pero de a uno. Y este es el enorme potencial que tiene la inteligencia artificial. Según la consultora McKinsey, esto es un informe del 2019, o sea que habría que ajustarlo por COVID, pero digamos, a ver, la actividad económica en la Unión Europea se pensaba que iba a crecer más o menos un 20% en los próximos 10 años como consecuencia de la implementación de soluciones de inteligencia artificial. Y el World Economic Forum habla de unos 60 millones de nuevos empleos, directos o indirectos como consecuencia de estas aplicaciones. O sea, tenemos realmente un montón de cosas que están sucediendo en campos que al principio ni nos habíamos imaginado. Por supuesto, en salud, a ver, ¿qué tenemos hoy? Capacidad de hacer investigaciones que antes no podíamos. Diagnosticar, podemos diagnosticar con precisión y a veces diagnosticar sin visitar al médico, diabetes, cáncer, bueno, todo tipo de enfermedades. Podemos predecir epidemias a través de comportamientos individuales, predecir la respuesta a drogas, hacer tratamientos y seguimiento de pacientes. En finanzas, otro de los campos donde la revolución ha sido fantástica y sigue siendo fantástica, predicción de default, análisis de riesgo. En economía, predicción de crisis monetarias o cambiarias. En el ámbito de la producción, bueno, desarrollo de productos. Hace unos días estaba leyendo un informe de una máquina para uso en el campo que puede eliminar malezas a través de una combinación de cámaras y rayos láser de alta potencia, eliminar 20 hectáreas de malezas por día. Una máquina, una especie de tractor, que va recorriendo el campo y va mirando dónde hay una plantita, la reconoce, la detecta, la identifica como una maleza y la elimina, evitando recurrir a productos químicos que afectan el medio ambiente. Así que imagínense todo lo que tenemos entre manos en términos de inteligencia artificial. Y por supuesto que en educación también estamos frente a una revolución. Los ámbitos de aplicación son muchísimos, desde la orientación vocacional, la corrección de exámenes, el seguimiento y el apoyo estudiantil, la identificación de leads. La detección, es fundamental el tema de la detección temprana de comportamientos que pueden derivar en abandonos prematuros. Piensen ustedes en la cantidad de valor que se pierde con cada estudiante universitario que abandona una carrera. Y no solamente hablamos en términos de sueños, hablamos en términos de energía invertida, dinero invertido. Por supuesto, si esto pudiéramos aplicarlo en el sector de la educación pública, imagínense la precisión con la que se podrían gastar los dineros públicos en materia de educación universitaria si pudiéramos contar con esa información, en lugar de tratar a todos los estudiantes como si fueran una bolsa, ¿no? Indiferenciada de jóvenes que acuden en busca de sus sueños. Entonces, a ver, estamos frente a una revolución que se hizo posible gracias a tremendos avances tecnológicos, pero lo más interesante no son los avances tecnológicos en sí mismos, sino cómo personas con creatividad, como es el caso de quienes integran, por ejemplo, EdMáquina, logran aplicar creatividad para poder poner en juego todo ese poder de cómputo, ese poder de análisis y lograr resultados concretos. Y acá en este sentido lo tenemos a Pablo, que nos va a contar el caso de la Universidad Siglo XXI para que podamos tener una mejor idea acerca de todo lo que ya hoy se puede hacer en esta materia. Pero antes de pasarle el micrófono a Pablo, a mí me gustaría que hiciéramos un breve ejercicio contestando una encuesta para conocer un poco más acerca del rol que ustedes, como administradores, como responsables de entidades educativas o como conocedores de la actividad de la educación superior, ¿qué rol creen ustedes que le espera o que le cabe a la inteligencia artificial en vuestras instituciones? Y en todo caso, ¿qué aspectos creen
que deberían priorizar en esa travesía digital. Entonces, esta pregunta que yo les hago es, ¿qué aspectos de la gestión de vuestras organizaciones creen que deberían tener prioridad en un proceso de implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial? Les doy unos minutos para que respondan esto. Comentamos sobre el resultado y le damos la palabra a Pablo. Bien. Bueno, Jorge, muchas gracias. Espera un segundo, Pablo. Vamos a esperar primero la respuesta y ya te doy la palabra. Ok. No te estoy censurando, solamente te pido calma. Por favor. Vamos a ver los resultados. Bueno, ahí continúan votando, así que voy a dar 10 segunditos más y cerramos la votación. Dale, perfecto. Aprovecho los segundos para agradecerte la introducción, Jorge, y saludar a los participantes. Buenas tardes, buenos días, donde corresponda. Y feliz. Te muteaste, Yamil, quedaste muteado, discúlpame. La última parte de tu saludo no se escuchó. Agradecía el espacio y poder contar este trabajo en conjunto que hicimos con la Universidad Siglo XXI y quizá alguna comparación con la región que me parece muy interesante, vinculado también a nuestros participantes que participan en universidades de la región también. Te dejo con los resultados, Jorge. Sin duda, gracias, Yamil. Bien, a ver, vamos a ver. El 31% de los que votaron, de los que respondieron a la encuesta, hablan de persistencia y prevención de abandonos y aprendizaje personalizado como dos aplicaciones que tendrían prioridad en caso de encarar un proceso de implementación que por supuesto es gradual y que termina en un todo, pero por algo hay que empezar. En segundo lugar, hablamos de persistencia y... Perdón, a ver, sí. Estamos hablando de aprendizaje y tutoría y seguimiento de performance académica, digamos, un seguimiento personalizado, y la identificación y seguimiento de leads. Curiosamente, fíjense, ¿no? Seguimiento de leads está en último lugar. Bueno, recomendación de cursos no ha sido mencionado tampoco, pero es muy interesante este tema, ¿no? Persistencia y prevención de abandono, lo que hablábamos de la energía perdida, tantos sueños que van por la borda y tanta energía puesta en la formación de chicos que de pronto abandonan prematuramente sus carreras, y esta enorme posibilidad del aprendizaje personalizado. Y ahora sí, Pablo, es tu turno, te queremos escuchar porque ahí hicieron un trabajo fantástico y me parece que tenés unos números muy interesantes para contarnos. Bueno, ahora sí, gracias Jorge y gracias a todos los participantes. Contento también por los resultados de la encuesta, creo que la presentación va a estar alineado a las expectativas de los participantes, así que desde ese lado, buenos días, buenas tardes a todos, bienvenidos. Y lo que vamos a contar, como planteaba Jorge, es cómo implementamos a través de soluciones que fuimos construyendo con EdMáquina, soluciones en todo el ciclo de vida del alumno para tratar de mejorar su experiencia y tratar de generar acciones personalizadas que contribuyan a su desempeño académico. Entonces, vamos a empezar un poco hablando de siglo XXI, lo que es siglo XXI en sí, en números. Hablamos de una institución que tiene más de 67.000 estudiantes en todo el territorio nacional, con más de 43.000 egresados. Entre docentes e investigadores conforman un número de más de 700, 320 centros de aprendizaje, que se denominan CAU, con presencia en 23 provincias, 45 carreras de grado y pregrado y 30 cursos y posgrados, son lo que hacen toda la oferta académica y son lo que en definitiva engloban lo que es siglo XXI en números. Uno de los temas que quizás son los disparadores o de alguna manera nosotros los consideramos importantes, que son de alguna manera lo que nos despertó dentro del siglo XXI para tratar de ubicarnos en el espacio donde estábamos y hacia dónde queríamos ir, fueron estos indicadores que impulsaron el cambio. El cambio entendemos que empieza de manera interna, pero empezamos analizando el contexto. En el contexto empezamos a identificar que la competencia se empezaba a descartar,
que los cambios generacionales se empezaban a ver más tangiblemente, que había cambios en los hábitos de consumo y que había mayor disponibilidad y capacidad de procesamiento de datos. Esto claramente se vio mucho más avanzado y expuesto con la pandemia que se vivió a partir del 2020, que estamos viviendo a partir del 2020. Otro punto que consideramos importante, que fue un indicador que nos ayudó a impulsar el cambio, fue la gestión, cómo estábamos gestionando internamente. Ahí hicimos una mirada introspectiva y empezamos a ver que la gestión era masiva, la gestión de la retención de alumnos era masiva, no hacíamos segmentaciones, o hacíamos segmentaciones, pero gestionábamos de alguna manera masiva. Hacíamos análisis descriptivo de la información, es decir, describíamos una situación actual en base a ciertas cuestiones que nos venían ocurriendo, y la toma de decisión estaba más basada en juicios de expertos que basada en datos. En cuanto a la oferta, también encontramos ahí una oportunidad, veíamos desaceleración del crecimiento en función a la oferta académica en los productos que la universidad tenía en su portfolio de productos. También empezábamos a observar un aumento en la deserción estudiantil y un incremento en los costos de gestión. Entonces, en términos de resultado, también los escenarios que se proyectaban no eran, digamos, los mejores. Y en cuanto a resultados, la identificación encontramos oportunidades también en identificar lo que era la competencia directa de la indirecta, y la necesidad de empezar a poner el alumno como centro y empezar a desarrollar productos y soluciones desde el punto de vista de las acciones y de campaña, entendiendo cuáles eran las necesidades puntuales de los alumnos en todo el ciclo de vida. De eso vamos a hablar en los próximos slides. Acá me gustaría, Yami, que vos nos puedas contar cómo ves estos 4 puntos que a nosotros nos dispararon de alguna manera la necesidad del cambio. ¿Cómo los ves vos en la región? Mira, Pablo, acá hay, de alguna manera hay convergencia, pero también hay, si uno lee la literatura previa al año 2020, al año del COVID-19 que todavía estamos viviendo, uno identifica a grandes rasgos en la región, en Latinoamérica, un incremento en tasas de admisión, en enrollment, mayores poblaciones ingresando a instancias de educación superior. Y esto tiene varias explicaciones, algunas de ellas quizá más asociadas a la incorporación de modalidades mediadas por tecnología. Esto también produjo una enorme competencia, es decir, las universidades están compitiendo por un pool de estudiantes más limitado, o de estudiantes potenciales más difícil de alcanzar y más desafiado. Lo que vemos con nuestros clientes y nuestros clientes potenciales en el último año es que al acelerarse todos estos procesos y procesos de incorporación tecnológica por el contexto de la pandemia, lo que vemos es un profundo desafío hacia indicadores muy importantes como las tasas de enrolamiento, la retención estudiantil y un impacto directo en el revenue de las instituciones y su sustentabilidad. Lo que identificábamos con siglo XXI cuando empezamos a trabajar hace un tiempo tiene, en base a tu pregunta, una enorme convergencia con lo que vemos a nivel regional. Bien, perfecto, gracias. En función a esto, una vez que identificamos cuáles eran esos factores que de alguna manera nos impulsaban al cambio, empezamos a tratar de entender dónde teníamos que enfocarnos. Y acá identificamos como 4 puntos principales. El primero, la cultura, entendiendo que la implementación de este tipo de modelos en una gestión, sobre todo en la gestión estudiantil, requiere de una gestión de cambio interna. O sea, en cualquier organización implementar modelos de inteligencia artificial o el manejo de información a través de modelos predictivos requiere de un cambio cultural que empiece internamente. Entonces, acá desarrollamos
un plan de gestión de cambio apoyado por el área de gestión humana de la universidad y también con la ayuda de Máquina que nos acompañó en este proceso, donde desarrollamos también cuestiones desarrollamos una plataforma que se llama Universidad Interna, donde empezamos ahí a disponibilizar capacitaciones que ayudaron a desarrollar skills internos que ayudaban a las áreas a poder empezar a tomar decisiones basadas en datos. Otro punto importante es empezar a entrar ya en lo que era el Learning Analytics o la analítica del aprendizaje, que es empezar a ya desarrollar modelos predictivos utilizando algoritmos de inteligencia artificial para acompañar al estudiante en todo el ciclo de vida. Primero pensábamos, nos enfocábamos en cómo hacer, en cómo gestionar la retención y después fuimos encontrando oportunidades de mejora en todo el ciclo de vida, que ya la vamos a ver puntualmente en un ejemplo. Otro factor principal es las necesidades que se iban dando en todo el ciclo de vida del alumno. Primero, el primer trabajo que se hizo con la ayuda de Máquina fue identificar cuáles eran las etapas principales del ciclo de vida del estudiante, para poder después pensar en qué producto o cuál era el desarrollo que teníamos que implementar en cada una de las etapas para poder realizar acciones personalizadas de acompañamiento. Y como último punto, la personalización. Necesitábamos llegar a la personalización. Recién hablábamos que la gestión de alguna manera se hacía con una segmentación que permitía gestionar de manera masiva. Lo que nos permiten estos modelos es poder llegar a la personalización y poder generar una acción personalizada para un determinado alumno en un determinado momento del ciclo de vida. Claro, si me permite, para un determinado perfil de estudiante que se descubre a través de estos modelos. También quiero hacer un disclaimer, me están indicando que no se me ve cuando hablo, y la razón es que Pablo y yo estamos ambos en la sede de la Universidad Siglo XXI en Córdoba, donde pasamos unas cuantas horas trabajando en estos modelos, así que esa es la razón por la cual hoy no se me está viendo. Bien, vamos a avanzar. Entonces, decíamos recién dónde empezábamos a hacer foco, y una de las primeras cuestiones que consideramos también importantes es empezar a identificar cuáles eran esas etapas del ciclo de vida del alumno. Nosotros entendíamos que eran 8 etapas, y que en cada etapa podríamos ir catalogando el camino del estudiante. Es decir, el estudiante empieza siendo un lead que genera un cierto interés por algún producto del siglo XXI. Después tiene una etapa de contacto donde un operador del call center lo aborda, y ahí le genera lo que sería un legajo, una matrícula, si la oferta que recibe está acorde a sus necesidades. Después, de ahí ya se convierte en un estudiante con un legajo abierto, y después transita todo el camino del ciclo de vida hasta que egresa. Entonces consideramos dentro de esas 8 etapas 4 estadios bien marcados desde el alumno, desde que era un lead hasta que se egresaba. Entonces, esto nos ayudó a pensar de alguna manera cuáles podían ser los desarrollos que podíamos pensar en conjunto con Máquina para tratar de abordar cada una de estas etapas dentro de todo el ciclo de vida. Entonces, empezamos a trabajar en el desarrollo de los modelos. Para convertirse en estudiante de la universidad en la primera etapa del proceso de admisión. Después un modelo de cross-selling de productos que lo que nos permitía era conocer cuál era el mejor producto, la mejor oferta académica que se le podía realizar a ese alumno o a ese lead en particular. Después un modelo de revenue management también desarrollamos que nos permitía poder medir la elasticidad del precio en una determinada región, en un determinado producto y en un determinado momento
del ciclo de inscripción. Lo que se hizo básicamente acá es establecer un descuento base que se analizó en base a historia y se medía la probabilidad de en cuánto se incrementaba la conversión del alumno si el descuento base se incrementaba en un X%. Después un modelo de alerta temprana, acá detectamos una tipología que después, investigando con EdMáquina en toda la región, es una tipología muy natural que se da naturalmente en todas las organizaciones, en todas las universidades. Nosotros identificamos un 25% de la población de nuevos inscriptos que no tenían ninguna actividad académica en el primer semestre. Entonces, dijimos, tenemos que tratar de abordar esa población para tratar de entender qué pasa. Cuando lo abordamos entendía que había una parte de esa población que se volvía a reinscribir y gran parte de esa población que terminaba desgranando. Entonces, desarrollamos este modelo que nos permitía identificar tempranamente, en las primeras semanas de cursado, quién podía tener alguna deserción en el próximo semestre. Sí, ahí te agrego, Pablo, si me permitís, Sí, claro. que este es un estudiante que de alguna manera realiza alguna actividad de pago de la universidad o manifiesta un interés concreto y después interactúa muy poco con plataforma. Entonces, el rastrear los motivos por los cuales ese estudiante deserta y abandona es un desafío tanto de la perspectiva de la data como de la perspectiva del negocio, identificar qué lo convierte en un estudiante tan vulnerable o en una población vulnerable. Eso fue un desafío muy interesante que recorrimos en conjunto con Siglo XXI. Exactamente, y es un modelo que está productivo y ha generado muy buenos resultados en el 2020 que los vamos a compartir al final de la presentación. Pero, Pablo, si me permitís, porque me gustaría agregar algo acá desde mi perspectiva como docente también, y es que justamente cuando uno usa estas plataformas, lo que ve, sobre todo cuando trabaja con muchos alumnos, ¿no? Uno ve esos porcentajes de, digamos, qué días ingresan, qué tanto interactúan con la plataforma. Y si bien cuando se trata de grupos pequeños y cuando hablamos de clases presenciales, obviamente uno tiene la posibilidad de interactuar con los alumnos y poder indagar un poquito más. Cuando se trata de una actividad que es a distancia, mediada por tecnología, uno como docente lo único que ve es lamentablemente, o siente la desesperación del alumno que se va cayendo, ¿no? Y como docente quisiera sostenerlos a todos, y eso no se logra. Y ahí es donde me parece que esta herramienta es fantástica, porque nos permite rescatar, o que alguien se ocupe de alertarnos, de darnos la alerta temprana para poder actuar y resolver esa situación. Porque, bueno, por lo que a mí, como ya dije antes, me tortura mucho, que es el esfuerzo dilapidado, el alumno que se malogra justamente porque en algún momento se termina desconectando de esa plataforma. Así que lo quería agregar desde la perspectiva del docente, ¿no? Vos estás en la gestión de datos y yo estoy del lado del docente, Yamil está del lado de la compañía, y me parece que estamos viendo el mismo problema desde tres perspectivas, pero que se complementan, ¿no? Con el agregado que te hago, Jorge, que mencionaste de que estudiantes que participan en modalidades mediadas por tecnología necesitan una interacción con plataforma donde se registra su recorrido, digamos, y uno extrae información. Durante el 2020, en el cual todas las universidades llevaron su propuesta a modalidades mediadas por tecnología, esto se incrementa. Entonces nosotros tratamos de acompañar a la Universidad Siglo XXI en un año muy complejo para poder identificar, al menos identificar y trabajar sobre esas poblaciones tan vulnerables. Después viene un esfuerzo de identificar qué los hace vulnerables, si es una razón que tiene que ver con cuestiones de precio, con cuestiones académicas, pero ese es un trabajo que ya se logra clusterizando a aquella población vulnerable. Creo que esto fue de gran agregado de valor, sí, Pablo. Sí, de gran agregado de valor, y nos permitió poder detectar con mucha antelación aquellos alumnos que iban a desgranar en su primer semestre. Hay un dato que es llamativo: en las principales carreras logramos casi 10 puntos de mejora en el primer semestre que se implementa este modelo, y las acciones que se desarrollaron a través de analítica avanzada las implementamos con profesores, porque por eso también me queda esto interesante que traes,
se trabajó en conjunto con el equipo de analítica de Siglo y de Máquina, donde pudimos desarrollar una estrategia y donde a través del Centro de Profesores Virtuales de la universidad llegamos a los profesores y pudimos accionar y mejorar este índice. La verdad que fue una linda experiencia donde pudimos armar un equipo lindo, multidisciplinario, que permitió generar un resultado que no estaba previsto. Entonces, me parece que está bueno el ejemplo que traes, así que lo tomamos. Avanzamos. Dijimos que estos 4 modelos empiezan a interactuar en todo lo que era el ciclo de vida del alumno. Después aparece un modelo de engagement que también está en un proceso de desarrollo, se está definiendo el primer scope, pero lo que busca este modelo es medir el grado de vinculación que tiene el alumno con la institución. O sea, medir el grado de vinculación a través del relacionamiento, es decir, cómo se relaciona, por qué canal se relaciona, y nosotros estamos tratando de incorporar toda esa data que el alumno va dejando en la interacción que tiene con la universidad para definir distintos grupos de vulnerabilidad, por así decirlo, es decir, a dónde tendríamos que hacer foco en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Es un modelo que nos va a permitir mejorar lo que llamamos internamente la Student Experience, o la experiencia del estudiante dentro de todo el ciclo de vida, y ese es un modelo que está pronto a comenzar a desarrollarse. Un modelo de retención de la primera corte, que este fue el primer modelo que desarrollamos, porque les comentaba yo un ratito que identificamos una necesidad puntual donde de alguna manera cuál era el problema principal que necesitamos resolver en un determinado momento, que era la retención, que nos permite conocer con 6 meses de anticipación la probabilidad de que un alumno arancele o no en el próximo semestre. De este caso puntual vamos a desarrollar el caso de uso que se va a desarrollar en los próximos slides, donde vamos a poder identificar cuáles son los resultados, cuál es la salida del modelo y cómo fue el proceso de desarrollo. Un modelo que también está en un proceso de desarrollo, es un modelo que va a generar muchísimos resultados, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, que es cómo a través de determinadas plataformas del mercado laboral, como es LinkedIn, por ejemplo, podemos consumir información e identificar cuáles son los skills que se están pidiendo en el mercado laboral, para ver internamente cómo podemos aportar a través de materias electivas dentro del plan de estudio de las carreras que están siguiendo nuestros alumnos, esas habilidades y esas competencias para que su inserción laboral sea lo más rápida posible. Y por otro lado, es un modelo que nos va a permitir identificar cuál es el gap que existe entre lo que se pide, lo que está necesitando el mercado laboral, y nosotros como universidad tratar de desarrollar mejoras en nuestra oferta académica para tratar de cubrir esa necesidad. Entonces es un modelo que tiene como una doble función. Y después, por último, un modelo de upselling, que es un modelo que sería como un upgrade de producto. Esto es cuando el alumno está pronto a egresarse, es poder identificar, de acuerdo a su perfil y su rendimiento académico, cuál es el próximo producto que la universidad le podría ofrecer en una próxima instancia de estudio, es decir, un posgrado, una maestría y demás. Entonces, acá es importante que podamos entender la importancia de identificar las etapas del ciclo de vida, que acá le paso la palabra a Yamil, para que él pueda dar su visión sobre cómo se trabajó en todo este proceso, desde el punto de vista técnico de máquina, y poder contar cuál fue su experiencia también. Sí, yo no me metería tanto en lo técnico, sino en algo que para nosotros es muy importante y está en el orden de lo conceptual, que es que el ciclo de vida del estudiante es casualmente es circular. Entonces, la construcción de modelos que agregan valor en diferentes etapas es importante desde la perspectiva de que uno lo debe entender como modelos que no son estancos, no son partes estancas dentro de un círculo, sino que se van complementando entre ellos, apuntando a mejorar la experiencia del estudiante en su recorrido por su trayecto académico.
Perdimos el audio, Yamil, no sé si, a ver si ya se recuperó. A ver si... Jorge. Ahí está, ahí lo recuperamos. ¿Sí? ¿Hubo alguna parte que no se entendió? ¿Se cortó? Sí, en la mitad de la intervención de Yamil quedó interrumpida. Si tal vez podés retomar la idea, Yamil, sería bueno. Quizá hago un resumen, me indicás si se escucha bien, Jorge, por favor. Gracias. Indicaba que esta concepción circular del ciclo de vida del estudiante es muy importante a la hora de entender dónde agregan valor los modelos desde la perspectiva del estudiante y su recorrido académico, que es donde tenemos, lógicamente, el foco. Entonces yo agregaría que esta perspectiva circular es muy importante a la hora de entender la problemática, pero también las soluciones a ofrecer. Sí, y ahí te agrego algo, Yamil, que creo que se nota con los alumnos cuando se gradúan, y generalmente se quedan preguntándose, bueno, ¿y qué sigue? ¿No? Porque es como que pierden una rutina de estudio y de pronto, bueno, ¿dónde puedo seguir tomando? ¿Dónde puedo seguir alimentándome de conocimientos? Y por otro lado está esta enorme herramienta, recién Pablo lo comentaba y reflexionaba al respecto, digo, escucha, yo hoy puedo saber dónde está cada uno de mis graduados, porque a través de estas redes sociales como LinkedIn, yo puedo saber qué puesto está ocupando y en función del puesto que está ocupando yo puedo anticipar qué necesidades de capacitación va a tener para poder llegar al próximo nivel. Y fíjate lo poderoso que es eso, en términos ya no solamente de pensar en comercialmente lo que implica como oferta de productos desde la universidad, sino qué poderoso es para potenciar a ese recurso humano que hemos ayudado a formar para que siga creciendo, que a su vez tiene, como sabemos todos, un círculo, digamos, entra en un círculo virtuoso, porque el graduado exitoso es un graduado que además recomienda, el graduado que recomienda te da leads de mucho mayor valor que los leads que vos podés conseguir, con lo cual es realmente un círculo virtuoso donde ganan todos, ¿no? Y me parece, si me permitís, Pablo, vos especialista en la universidad, claro. pero Jorge, vos con tu perspectiva de docente, el mercado laboral está exigiendo una capacitación continua, es algo que ya lo está pidiendo y de lo cual uno no puede escapar. Entonces, la constante oferta de capacitación, tanto para estudiantes como para graduados, es de enorme importancia para los estudiantes potenciales y graduados. Sí, sin ninguna duda. Bien, avanzamos. Vamos a entrar en lo que es en sí el caso de uso que venimos a presentar, que, como decíamos, se desarrolló tratando de identificar un problema en un momento determinado, y después fuimos trabajando en conjunto con EnMáquina, identificando las etapas del ciclo de vida y todos los productos que podríamos, todos los modelos que podíamos desarrollar, que fue parte de lo que mostrábamos recién. Pero en principio vamos a avanzar con este caso de uso que fue se implementó de manera exitosa y generó muchísimos resultados, que es el modelo de retención de alumnos, ¿sí? Entonces, lo que primero tratamos de definir, además de identificar la necesidad que teníamos, era entender que teníamos la posibilidad de poder adelantarnos a que algo ocurra, a que este evento ocurra. Entonces, necesitábamos definir un target. El target que definimos en ese momento es conocer la chance de que un estudiante de carrera, de grado y pregrado se reinscriba en un próximo semestre. Entonces, empezamos a identificar qué variables teníamos. En un primer momento esto lo armamos con las variables disponibles que teníamos como institución educativa, que tiene toda institución educativa, que son variables de rendimiento académico. En esa primera instancia se logró un resultado muy bueno, una predictibilidad muy buena del modelo. Y lo que venimos a mostrar acá es un modelo enriquecido que tiene, ya donde pudimos empezar a meterle variables de producto y carrera, variables de medios de pago, variables socioeconómicas, sociodemográficas, que lo que muestra, lo que queremos mostrar es la capacidad de evolución que tienen estos modelos y que se puede empezar de algo chiquito para después empezar a escalar. Entonces, luego de definir
la categoría de variables empezamos a trabajar en decir, bueno, ¿qué algoritmo desarrollamos para que nos permita conseguir los resultados que necesitamos? Entonces, desarrollamos un algoritmo que nos permitía hacer clustering en principio, que el clustering es básicamente poder segmentar la población en grupos que son heterogéneos e iguales internamente, con características iguales internamente, pero diversas entre los distintos grupos dentro de una misma población, y que a la vez nos permita predecir, es decir, que nos permita a través de una regresión logística o a través de alguna otra técnica estadística poder identificar cuál es la probabilidad de que ese evento ocurra. Entonces, nos dio grandes resultados ese algoritmo. En una etapa de entrenamiento entrenamos con el 70% de la población y testeamos con el 30% de la población, con una accuracy del 84% y un F1 score del 89%. Esto nos decía el modelo de alguna manera que 8 de cada 10 alumnos que el modelo decía va a reinscribirse, se terminaban reinscribiendo. Y además nos daba un valor agregado muy importante este modelo, que es las características de cada variable, es decir, cuánto aportaba cada una de las variables a la decisión que tomaba. Entonces, en la grilla del costado lo que vemos es que las distintas variables que se fueron utilizando y el porcentaje de importancia que tiene en la decisión de si el alumno iba a desgranar o no en el próximo semestre. Pablo, te quiero hacer un pequeño comentario y después dejarte llegar a los resultados, que creo que es valioso, no da el tiempo. Y es que hay mucha de la literatura al respecto, mucha que viene del hemisferio norte, y también habla de la implicancia o la correlación entre rendimiento académico y persistencia o retención de estudiantes, lo cual es cierto. Lo que desafiamos desde esta región y desde el caso de la Universidad del Siglo XXI es que hay una multiplicidad de variables, muchas variables de corte socioeconómico, que afectan directamente a la retención del estudiante y hay que contemplarlas para crear un modelo que prediga con un grado de certeza. Es decir, hay una regionalización de esto que hay que tener en cuenta y que pondera alto en la explicación de cada variable. Sí, de hecho es muy cierto lo que trae Yamil. De hecho, cuando observamos acá en la grilla derecha, donde vemos los resultados de la importancia de las variables, vemos que en un principio, en las primeras corridas del modelo, veíamos que las variables de rendimiento académico eran las que mejor ponderaban, y luego de haber transitado un contexto de pandemia y de enriquecimiento de estos modelos, donde entendíamos que variables socioeconómicas y sociodemográficas nos podían dar mayor nivel de precisión para entender cuál era la situación real del alumno y ver cómo lo podíamos ayudar internamente, vemos que el porcentaje y el orden de las variables de importancia cambió. Eso es muy importante cuando uno desarrolla e implementa este tipo de soluciones, también considerar variables de contexto. O sea, no tan solo enfocarse en variables internas, entender qué pasa internamente dentro de la organización o qué es lo que la organización necesita, sino también evaluar variables de contexto macro y micro, es decir, desde la competencia a entender cómo se van moviendo distintas variables macroeconómicas también. Entonces, nosotros lo pudimos identificar algunas variables que se venían moviendo dentro del mercado, dentro del contexto, sobre todo en el contexto de pandemia. Pudimos enriquecer el modelo y mantener el mismo nivel de predicción. Entonces, lo que el modelo nos arrojaba, de alguna manera, lo que el modelo nos arroja, es una salida, básicamente como la que vemos acá, donde lo que identificamos es, en la última columna nos arroja una probabilidad de arancelamiento, y lo que hicimos es medir en una etapa de testeo, corroborar contra lo que venía pasando en la realidad. Entonces, la columna que vemos que dice estado de RI 1-219 son los alumnos que al momento de la medición se habían reinscrito, los que tienen valores en 1. Y lo que veíamos en la columna de probabilidad de arancelamiento al costado es la probabilidad que nos arrojaba el modelo en ese momento. Lo que vemos es que el modelo, lo que buscábamos entender acá era si el modelo se adaptaba a la realidad de lo que realmente venía pasando. Y lo que logramos observar es que sí,
digamos, los alumnos que se venían reinscribiendo a ese momento, el modelo nos decía que tenía una alta probabilidad de reinscribirse. Hicimos otra muestra, hicimos otra validación, ya considerando, haciendo foco en carreras principales como abogacía y contador, donde el modelo nos otorgaba de alguna manera una distribución por densidad, y donde nosotros podíamos empezar a definir riesgos por punto de corte, entendiendo que Ahí se interrumpió el audio, Pablo. donde teníamos bajo riesgo. Lo que vemos en este cuadrito de acá, en el primer ejemplo, donde solamente identificamos 3 riesgos, es que el modelo de alguna manera nos generaba algún orden. Es decir, bueno, en el riesgo alto, 2 de cada 10 alumnos convertíamos, o sea, reescribían. En lo que era riesgo medio encontrábamos 4 de cada 10 alumnos que reinscribían. El modelo nos venía diciendo eso. Y en riesgo bajo, 7 de cada 10 alumnos reinscribían. Lo que nos decía esto es que a menor riesgo teníamos mayor probabilidad de arancelamiento y el modelo nos ayudaba a identificarlo. Como les decía recién, esto es muy importante, la ventaja de estos modelos al tener la probabilidad calculada individual nos permite poder clusterizar por n cantidad de grupos y empezamos a hacer ejercicios por cuantiles. Un ejercicio que hicimos en una primera medida es abrir en deciles la población, tratar de identificar grupos iguales, que en principio el modelo los otorga por densidad, y lo que veíamos es que a mayor apertura de la población, la conversión, podíamos tener mayor oportunidad de conversión. Lo que veíamos en el ejemplo anterior de 3 riesgos, veíamos que en el riesgo más alto convertíamos 2 y en el riesgo más bajo convertíamos 7. Acá vemos que a mayor apertura ya vemos que en el riesgo más bajo convertimos 9 y que en el riesgo más alto convertimos 2. Entonces lo que vemos es que a mayor apertura tenemos mayor margen de acción. Es lo que nos permiten hacer estos modelos. ¿Cómo se refleja en un caso teórico o en un caso práctico? Es si establecemos una grilla de acciones y dijéramos, bueno, vamos a establecer una gestión de campaña para esta población que estamos viendo acá, podríamos decir que el primer grupo, donde tenemos mayor riesgo o menor probabilidad de arancelamiento, podríamos empezar por una llamada, que es donde lo aborda un operador para generar el compromiso de la reinscripción. La llamada es una de las gestiones de mayor valor, una de las gestiones más costosas. Después seguir podría ser un mensaje de WhatsApp, entendiendo que es un medio de comunicación habitual y está al alcance de todos. Después un mensajito de texto, podríamos seguir con un email, hacer una stop, arrancar con una promoción del 30%, bien agresiva, y después sucesivamente seguir con toda una serie de campañas. En un segundo grupo, arrancar de manera distinta, porque ahí la probabilidad de arancelamiento va aumentando, digamos, las chances de que se arancele va aumentando. Entonces ahí podríamos empezar a trabajar con una gestión menos costosa y más efectiva, y así sucesivamente en todos los demás grupos. Entonces lo que nos permite hacer un modelo como este, en términos de gestión de campaña, es también poder armar un campaign manager, es armar estrategias de abordaje a los alumnos de manera distinta por distintos canales y con distintos márgenes de promociones. Por último, este modelo que se implementó por allá por el segundo semestre del 2019 y en el 2020 fue clave por el contexto que vivimos a nivel mundial. Esto nos permitió lograr al cierre del 2020 10 puntos más de la persistencia, un año, me animo a decir, inédito, porque pudimos lograr excelentes resultados. Entiendo, perdón, 10 puntos sobre persistencia histórica fue lo que logramos con este modelo. Sobre persistencia histórica. En un año que debiera haber quizá bajado los índices de persistencia histórico por el contexto. Quizás si uno
lo pone en perspectiva, es un resultado muy alto el que se logró con este modelo. Exactamente. Está muy bueno lo que trae Yamil porque es importante destacarlo. En un año donde el contexto marcaba todo lo contrario y pudiendo hacer acciones personalizadas y pudiendo trabajar también a nivel promociones y a nivel también con una estrategia acompañada por distintas áreas de la universidad, pudimos lograr este resultado. 12 puntos de EBITDA y un 30% más o de mejora, por así decirlo, en todo lo que era el rendimiento académico. Este es un indicador que lo empezamos a medir contra años anteriores. ¿Y por qué era el desafío del año 2020? Porque el 30% de nuestros alumnos que están en la modalidad presencial, tuvimos que pasarlos a la virtualidad, digamos, enrolarlos a un esquema virtual, y era todo un desafío poder medir cómo iba a ser el rendimiento académico, y en términos globales fue muy bueno el resultado. Te hago un comentario, Pablo, Sí. sobre el tema de la EBITDA o cualquier indicador financiero. Está motivado, lógicamente, la reinscripción de estudiantes dentro de su ciclo, lifetime value, si uno lo pudiera poner en esa perspectiva, es muy alta, pero también está motivado por el costo de reinscripción a la baja. Es decir, son los dos factores los que afectan, la mayor reinscripción y el menor costo de las acciones con mayor grado de personalización. Es como las dos fuerzas interactúan sobre ese indicador puntual. Exactamente. Está muy, muy clara la apreciación de Yamil, y esto es importante que quede claro. El modelo nos permitió poder personalizar acciones, nos permitió poder personalizar ofertas, nos permitió poder personalizar estrategias de precio, y eso es en su conjunto lo que nos ayudó a llegar a este resultado. ¿Cómo vamos hoy? Decíamos, bueno, cerramos un 2020 bastante interesante, pero ¿cómo vamos hoy en términos de este primer semestre que estamos transitando? Con un 23% por debajo en la generación del IR respecto a lo que se presupuestó, y con un 35% por debajo en cuanto al costo por alumno, en función a lo que se presupuestó. Lo que estamos viendo en las curvas comparativas, midiendo desde el inicio de clase y proyectando lo que va a ser el fin del periodo 1-2021 al cierre, observamos que estamos en promedio en un 45% por encima del año pasado en la generación de nuevos alumnos. Medimos al inicio de clase un 45, medimos a mediados de abril un 48, cerramos abril, estamos cerrando abril con un 45 y proyectamos cerrar el 1-2021, el periodo 1 del año 2021 que cierra en junio, con un 43% por encima del año pasado. Estos resultados claramente también reflejan de alguna manera lo que se vio en el 2020, también refleja que se empezó a generar una cultura de gestión basada en datos. La universidad está yendo hacia una cultura data-driven, acompañada de Máquina, que nos ayudó y nos sigue ayudando en todo este proceso de implementación de modelos. Y nada, me parecía interesante poder compartir estos resultados también con ustedes. Si me permitís, como para darle también un cierre, acá ya nos metimos en la aplicación de un modelo de enrollment que nosotros desarrollamos en conjunto y que arroja estos resultados. Si bien no fue el objetivo de la conversación de hoy, quizás podamos hacerla en el futuro, tiene como objetivo atacar a un lead, que es otra población, otro tipo de población que desarrollaremos oportunamente, pero estos son resultados de dos modelos los que se han mostrado hoy. Sí, en realidad es bueno lo que trae Yamil, porque claramente el combo de modelos que ya tenemos desarrollado también para el proceso de admisión, en su conjunto logran mejorar esta performance que venimos teniendo en el 2021. Con lo cual, todo indica que vamos a cerrar también un primer semestre exitoso respecto al año anterior, con niveles de conversión bastante interesantes, y también entendemos que nos queda muchísimo camino por recorrer, porque como decía al principio, estos modelos
se escalan sin fin, digamos, y depende de cuánta analítica le metemos a los datos para tratar de encontrar oportunidades, para tratar de identificar variables de un contexto que pueden llegar a impactar internamente y probarlas dentro de un algoritmo para ver si ayudan a mejorar o no la predicción. Y creo que este es el mensaje, ¿no? O sea, esto se puede arrancar de algo chico, como arrancamos en el siglo XXI, y desarrollamos un proyecto que nos permitía escalar, y hoy la verdad es que conocemos el inicio, pero no conocemos el fin, digamos. Entonces es un poco el mensaje que quería dejar. Muchas gracias, Pablo. Realmente, a ver, bueno, ahí seguís mostrando números y realmente es sorprendente, ¿no? Esto que es un tablero de control, ¿no? Es Sí. un dashboard. A ver. Es un dashboard web donde los modelos interactúan por debajo, digamos, es un dashboard que se desarrolló en Angular, y los modelos corren por debajo. Se interrumpió el audio, Pablo. Y poder identificar algún alumno en particular cómo va, también nos permite ver la ficha del alumno, o sea, qué porcentaje, por ejemplo, un alumno tiene de avance en su carrera, con su probabilidad de lanzamiento, ¿qué más? El modelo de recomendación que tiene un operador cuando aborda al alumno, poder entender cuál es el próximo producto que le podría ofrecer en función a cómo viene su rendimiento académico. Después, dashboard de cómo se mide, de cómo medimos la persistencia, cómo nos permite segmentar por distintas zonas de precio los que están pendientes de reinscripción. Después, bueno. Acá, si se quiere, hay dos instancias, ¿no? Una instancia de visualización del resultado, el output de los modelos que construimos desde Máquina con mucho apoyo del siglo XXI, y después los tableros de Business Analytics que se usan como insumo interno de analítica y de toma de decisiones. Son dos instancias que interactúan en este proceso y que están demostradas aquí en estos últimos slides que estamos mostrando. Exactamente. Y un poco quería mostrarle también estos reportes para que este dashboard, que de alguna manera nos permite también mejorar desde la operación y ser mucho más eficiente al momento de diseñar una campaña. Genial. Pablo, me gustaría, ¿por qué no volvés y dejamos como marco esos números que lograron, los 10 puntos, los 12, qué sé yo, porque me parece que es interesante. Yo cuando los vi por primera vez, a mí me impactaron. Ese me parece interesante. Y también me pareció muy interesante la otra. Si yo fuera un conocido conductor de programas de televisión, diría, para, vos me estás diciendo que bajaste el número de leads y tenés un 45% más de inscriptos. Y realmente, te digo, me sorprendió, porque si no fuera porque te conozco a vos y lo conozco a Yamil, diría, me están mintiendo, esto no puede ser verdad. Pero realmente es verdad. Y es una indicación clara de cómo se puede optimizar el uso de los recursos. Ahora, a mí me genera una duda, y creo que acá hay algunos, me gustaría, digamos, aclarar o separar mitos y verdades, ¿no? Todos conocemos lo que es siglo XXI, una universidad líder en tecnología y demás, por lo cual no nos extraña mucho que se puedan lograr este tipo de cosas. Pero, ¿cuál es el nivel mínimo de digitalización que necesita tener una organización, una universidad, para poder implementar este tipo de cosas? Es decir, ¿qué tiene que tener un montón de tecnología o esto es gradual, se puede empezar de a poco? ¿Por qué no nos aclarás esto? Porque me gustaría que tome doy de palabra, que he visto a muchas universidades en esta situación. Yo creo que, si no me equivoco, lo puse en términos de mito, Jorge, y creo que esa es una palabra clave, porque en realidad cuando yo hablo con autoridades de algunas universidades en la región, se presenta esta inquietud que básicamente se traduce en: no estoy al nivel de stack tecnológico base para poder implementar estos modelos. Y aquí eso, en primer lugar, eso no es correcto, digamos, sino lo que hay
atrás de todo eso es un aspecto cultural que es extremadamente valioso y clave, que es cómo la institución tiene que acompañar el cambio cultural, que tiene una contraparte en las personas, digamos, la retención de talento y la captación, para ir a un esquema de toma de decisiones basada en datos. La tecnología acompaña, y en ese sentido tiene, te diría casi, me animo a decir, tiene mucho peso la registración correcta de los datos que el sistema que promueve esa registración, digamos. Al menos en mi experiencia no son uno atrás del otro, digamos, sino que suceden en simultáneo los cambios, la transformación digital y la incorporación de un esquema de decisiones basado en datos. Bien, yo agrego a... Estás muteado, Jorge, por las dudas te aviso. Yo agrego a lo que comentaba Yamil. Te podría hablar desde la experiencia interna del siglo XXI y de experiencias anteriores. La respuesta es: no necesitas la mega infraestructura tecnológica para poder desarrollar este tipo de modelos. De hecho, mi experiencia data del 2006, 2007, haciendo esto en otras instituciones, no había la tecnología, no existía el avance tecnológico que existe hoy. Hoy el avance tecnológico justamente nos permite poder empezar a desarrollar este tipo de cosas prácticamente sin tecnología. Porque hasta se pueden desarrollar de manera locales con información que la universidad tenga y esté generando a diario. En Excel, inclusive, que hemos trabajado. En Excel, digo. No fue el caso del siglo XXI, nosotros empezamos desarrollando esto con los datos disponibles que teníamos en bases de datos transaccionales, y esto despertó hasta la evolución tecnológica en el término de explotación de datos, y decidimos y tomamos una decisión de migrar la infraestructura de BI a la nube, y disparó un montón de otros proyectos que después permitieron seguir evolucionando, pero empezamos desde lo que teníamos, y con la salida del modelo la sacamos con un 88% de accuracy, ¿era el 86. 86. Es decir, el modelo encontraba el 86% de los casos que iban a desgranar el modelo, los encontraba con información de rendimiento académico, información que está en los sistemas base de cualquier organización. Digo, la respuesta es no. La respuesta es no necesitamos grandes tecnológicos. Podemos empezar desde lo que tenemos, porque estos modelos lo que nos permiten es evolucionar y escalar. Entiendo, imagino que sí, lo que es necesario es un poco de orden y método en la registración, creo que vos lo dijiste muy bien, o sea, tenés que tener bien registrados los datos, y como dijo Yamil, y yo quiero rescatar esto, con un Excel podés empezar, pero en la medida en que en el Excel tengas los datos bien cargados, ¿no? Es decir, que estén suficientemente desagregados como para que puedan ser utilizados, y que esta inteligencia artificial nos permita justamente analizarlos y poder darnos como feedback esta información útil. Yo creo que esto es fantástico. Yamil, en tu experiencia, en tus, digamos, contactos con, pues estoy seguro que los has hecho con instituciones de toda Latinoamérica, ¿con qué tipos o perfiles de universidades te encontraste en términos de estado de proceso de transformación digital? Mira, Jorge, la verdad que he encontrado un rango bastante amplio en cuanto al estadio, si uno pudiera calificarlo, de digitalización, si uno quiere poner esas características, pero todas comparten y compartimos, inclusive con la universidad que nos da lugar hoy, que es la Universidad Siglo XXI, todas están atravesando un camino de transformación digital, algunas por decisión propia de larga data y otros, por supuesto, acelerado por un contexto de pandemia. Entonces, en esta búsqueda de mejorar indicadores claves y de ofrecer una mejor propuesta a los estudiantes y estudiantes potenciales, hay un deseo de incorporar tecnología, es decir, aquello que se discutía, si se quiere, hace algunos pocos años en este sector de la educación, ya es parte de la norma, y eso me parece interesante traerlo, y no sé si responde tu pregunta, Jorge, pero eso es lo que he visto. Sí, básicamente un poco entender cómo estaba el resto de la región, y cómo veías vos entonces las posibilidades de que esta solución sea realmente, digamos, incorporada. Y por lo que me estás diciendo, claramente las condiciones están, porque como no se necesita un elevado nivel de sofisticación en cuanto a los sistemas,
prácticamente cualquier universidad estaría en condiciones de poder encararlo, ¿no? Nosotros estamos trabajando con universidades que están en el orden de los 4.000 y 5.000 estudiantes actuales, y por supuesto seguimos acompañando a siglo XXI con alrededor de 65.000 estudiantes. Y para todas es posible agregar valor. Por supuesto, lo que es casi indiscutible es el acompañamiento de la institución al apoyo de este proyecto. Y para eso no importa el tamaño, digamos, sino la voluntad real de ir a un esquema de aplicación de modelos de Big Data o de inteligencia artificial y sobre todo toma de decisiones basada en analítica, digamos. Sí, sí, sí. Ese es el cambio cultural que es necesario implementar, o sea, pasar de la decisión por intuición o por costumbre a confiar en los datos, ¿no? Para poder tomar decisiones, y de eso se trata. Te diría, Jorge, que es la clave. O sea, la clave, y es donde nosotros, junto con EdMáquina, pudimos entender que esto tenía que ocurrir de esta manera, porque pasar de salir del juicio de experto a empezar a tomar decisiones basadas en datos, créeme que lleva un cambio de mindset bastante interesante y que se tiene que acompañar, y en eso es muy bueno el aporte que nos hizo EdMáquina a nosotros, porque ellos son expertos en educación y ellos conocen de esta temática y cómo implementarla. Entonces, es bueno destacarlo esto porque es muy importante trabajar desde la cultura, porque hay que generar cambios culturales. Y yo creo que ese es un valor agregado muy interesante que este socio estratégico nos pudo aportar en siglo XXI. Creo que fue una de las claves. ¿Cómo fue ese proceso, Pablo, de búsqueda del proveedor? Porque, a ver, imagino el proceso. Ven una problemática y salen a buscar soluciones, porque la decisión basada en intuición en algún momento deja de ser suficiente. ¿Cómo fue ese proceso de identificación y qué atributos encontraron o por qué EdMáquina y no otro proveedor? Nosotros empezamos a analizar evidencia, digamos, empezamos a trabajar en función a la evidencia que teníamos. Cuando definimos buscar un aliado estratégico para evolucionar tecnológicamente en la implementación de estos modelos, teníamos muchos, digamos, porque vamos a ser honestos, en el mercado existen muchos, pero el valor agregado que tiene EdMáquina es que son expertos en educación. Entonces, tan solo ellos nos podían aportar el valor que realmente nos aportaron. Sí. Te quería agradecer las palabras, pero decirte y decirles a los participantes, nosotros no trabajamos en ninguna otra industria que no sea la de la educación superior, terciaria, universitaria, incluso con algunas plataformas de lifelong learning, pero nos dedicamos a esta industria en la cual creemos hay muchísimo para mejorar. Seguro. Bien, gracias. Tengo acá algunas preguntas interesantes de la audiencia. Voy a empezar, a ver, vamos por la primera que apareció hoy. Pero, a ver, hay una que es más relevante para lo que estamos hablando ahora, así que voy a esta última y después voy a la primera. Nos pregunta Leandro, nos dice, respecto a la parte técnica, dice, ¿con qué herramientas y tecnologías construyeron e implementaron el modelo? ¿Qué modelo o algoritmo eligieron? ¿Y cuánto tiempo aproximadamente les llevó el despliegue de una primera versión productiva? Bien, empiezo todo si querés a mi... Tómalo, dale. Leandro, muy buena la pregunta. Muy buena. Muy buena la pregunta y abrí el juego a una respuesta, digamos. Empezamos trabajando con bases de datos transaccionales, con información que el siglo XXI tenía disponible, y empezamos corriendo las primeras versiones en una notebook local, Anaconda, básicamente, donde empezamos a probar varios algoritmos. Un XGBoost que nos permitía en una primera medida poder hacer clustering y poder identificar patrones de comportamiento por clusterización de la población. Probamos otros más y también probamos un random forest que es el que realmente nos permitió poder identificar, además de clasificar y poder predecir comportamientos, nos daba un plus importante que era poder entender cuáles eran las variables que terminaban explicando en cierta medida
ese comportamiento que nosotros necesitábamos medir. Esta grilla que yo presentaba en los resultados, donde veíamos las variables al costado con el porcentaje de importancia sobre la decisión, fueron claves para entender sobre qué variables de negocio debíamos hacer foco para tratar de revertir ese comportamiento. Esas variables son las que nos permitieron con el máquina poder desarrollar estrategias de retención. Entonces, es muy buena la pregunta. No todos los modelos utilizan los mismos algoritmos, lógicamente, pero acá nos viene, rápidamente para cerrar esta pregunta, nos viene bien para decir, nosotros empezamos a trabajar y acompañar a la Universidad del Siglo XXI mientras se estaba construyendo el Data Lake y los repositorios necesarios, pero se empezó a trabajar antes de que ese proceso de repositorio de datos ocurriera, es decir, los procesos tecnológicos basados en lo que decíamos antes van acompañando este proceso, pero en simultáneo. Perfecto. Ahora me gustaría leerles una pregunta que tiene que ver con una de las primeras slides que había presentado Pablo y que tenía que ver con algunas de las posibilidades de esto, que tiene que ver con el proponer nuevos cursos, el follow-up, ¿no es cierto?, de la carrera del alumno. Y acá Cristian nos pregunta, dice, la relación entre el perfil del graduado y el upselling de productos, ¿se puede realizar a través de las competencias de la carrera finalizada y de la próxima a ofrecer? ¿O tal vez sí, esos son los únicos elementos que se tienen en cuenta? ¿O? La respuesta es sí, y estos dos modelos tienen quizás una correlación directa. Cross y upselling, perdón, así identifica los dos modelos, ¿verdad? Yo entiendo la pregunta como perfil de graduado y el último que era upselling. Sí. El perfil de graduado lo que nos da es información de lo que está pasando en el mercado y nos permite hacer dos cosas a nosotros. Primero, poder identificar cuáles son los skills que el alumno tiene que desarrollar para tener una mejor inserción laboral. Y nosotros internamente, desde el punto de vista académico, poder, a través de materias electivas, permitir que el alumno las desarrolle. Y por otro lado, entender el gap que existe entre lo que el mercado laboral está solicitando y la universidad empresarial siglo XXI necesita desarrollar internamente para alinear esas expectativas. Entonces, son dos cosas. El modelo de upselling lo que nos permite hacer, alineado a esto que veníamos contando, es cuál sería el próximo producto o cuál sería la próxima carrera que le podríamos ofrecer al alumno que está pronto a graduarse. Carrera en sentido amplio, ¿no? O sea, de cursos, un curso de posgrado. Sí, claro. Tal cual. Pero está alineado a lo anterior. ¿Sí? Entonces, es muy interesante la pregunta porque de alguna manera lo que hay que entender es que todos los modelos tienen una correlación directa con lo que va pasando en cada etapa del ciclo de vida del alumno. Acá tengo tiempo, Jorge, de agregar apenas un sí, claro, Yamil. Sí, adelante. Hay una instancia que es core de la propuesta de máquina, pero que llevamos a todas las instituciones y educativas en general, que es la analítica descriptiva, el análisis de situación, ¿no? Entonces, la analítica descriptiva, cuando analizamos qué comportamiento tenían aquellos estudiantes que elegían otra carrera u otra propuesta, o aquellos graduados que elegían otra, lo primero que descubríamos era qué estaban eligiendo, y después empezamos a indagar en las razones de por qué, y ya empezar a minar un poco de data para encontrar patrones. Pero lo primero y básico es el análisis de situación, que es lo que llamaríamos analítica descriptiva. Y eso para estos modelos en particular fue muy revelador, si no me equivoco, Pablo, lo que descubríamos. Sí, claramente esto que trae Yamil es muy importante porque estos modelos nacen del análisis descriptivo. Entonces, el análisis descriptivo lo que permite es ubicarnos, decir qué nos está pasando hoy y de alguna manera empezar a diseñar escenarios de hacia dónde queremos ir. Y estos modelos lo que nos traen es el cómo tenemos que hacer para llegar hacia dónde queremos ir. Entonces es muy importante esto que trae Yamil porque todo esto nace de análisis descriptivo. O sea, es fundamental, es el input principal de cualquier desarrollo de este tipo de modelos. Bien. Aquí hay una pregunta muy interesante de Antonieta. Pregunta, ¿están considerando hacer una publicación científica con este material? Ya que como investigadora es bastante interesante. Y por supuesto, tenía que haber una científica entre la audiencia. Estamos hablando de docentes y directivos de instituciones educativas, así que salió la pregunta académica. A ver, Pablo, ¿vas a hacer algún paper? ¿Van a hacer un paper entre Yamil y Pablo?
Mira, estamos trabajando con la Secretaría de Investigación, porque la Secretaría de Investigación nos puede llegar a proveer información para enriquecer este tipo de modelos, que realmente creemos que puede ser muy disruptiva, que tienen que ver más con cuestiones blandas de lo que le va pasando al alumno internamente en cada etapa del ciclo de vida dentro de la institución. Yo creo que de ahí puede salir algo, yo creo que de ahí puede salir un paper, pero todavía no puedo decir si eso va a ocurrir en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Ok, gracias, Pablo. Sí, perdón, Yamil, ¿ibas a agregar algo? No, decir desde EdMáquina no lo hemos considerado hoy en el volumen de trabajo que tenemos, pero creo que esto tiene un impacto muy fuerte para la universidad y acompañaremos en todo caso si esta es una decisión institucional, pero debe surgir de la universidad, lógicamente. Sin duda. Genial. Hay una última pregunta, creo que es la última, sí. Silvia nos pregunta, ¿cuál es el papel de los procesos estandarizados para que funcione el modelo? Probablemente, ¿Cuál es el papel? Perdón. Sí, reinterpreto la pregunta, ¿qué importancia tiene estandarizar procesos a los efectos de hacer que este modelo funcione adecuadamente, ¿no? Me imagino a procesos de carga de datos, procesos de... Obviamente. Nos vamos a enfocar en los datos y después nos podemos enfocar en procesos de negocio, pero en cuanto a los procesos de datos, claramente tienen que estar estandarizados, tienen que estar calendarizados, sobre todo lo que son los procesos de data quality, data cleansing, donde se hace la primera limpieza de los datos, donde se incorpora, donde los datos se empiezan a transformar en información, digo, a través de las reglas de negocio que le vamos incorporando, y cómo esa información termina generando conocimiento a través de estos modelos. Entonces, si lo vemos en términos de proceso, son 3 grandes etapas que tienen que estar estandarizadas, a la vez, de la misma forma, todos los procesos de extracción, transformación y carga de datos. Eso sin duda. En cuanto y después, al negocio, claro, la comercial, ¿no? Porque obviamente una vez que tenés toda esa información, el follow-up y la inscripción la realiza finalmente un contacto que hace que, o un proceso que hace que el alumno reciba, vos dijiste, una llamada telefónica, un WhatsApp, un email, después el descuento, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí también hay un proceso. Está claro, yo quería tomar esto desde la perspectiva, como lo vimos nosotros como si se quiere, como aliado. Hay procesos propios de la institución que tienen que ver con la perspectiva del negocio, que lleva a una instancia de entendimiento de negocio por parte de EdMáquina. Pero una vez que los procesos de inscripción, como vos mencionabas, de reinscripción, de pago y demás, están estandarizados y se estandariza cuál es la información que debe quedar registrada, cómo y dónde y con qué frecuencia, empieza a correr un proceso que es para la generación de estos modelos y que también debe ser estandarizado y que también requiere de las dos instituciones que están actuando en conjunto. Es decir, esto no puede independizarse una cosa de la otra en la construcción de estos modelos, digamos. Ahí está el éxito, me animo a decir así, a viva voz. Seguro, seguro. Muy bien. Bueno, no tenemos más preguntas. Yo creo que hemos llegado al final y hemos cumplido con los objetivos que nos habíamos fijado, sin ninguna duda, al principio de esta jornada. Antes de agradecerles a ustedes, a Yamil, a Pablo, quiero comentarles a todos los asistentes que van a recibir por la grabación de este webinar y el PowerPoint utilizado por Pablo por email, a todos los que están inscritos, así que esto lo van a recibir. Muchísimas gracias, Yamil, muchísimas gracias, Pablo, realmente ha sido muy ilustrativo, revelador, a mí realmente los números me choquearon, es muy interesante lo que se puede hacer, y tiene, bueno, aristas por todos lados, así que gracias, realmente gracias, y gracias a los asistentes que, bueno, nos plantearon preguntas, escucharon y seguramente se quedaron con muchas inquietudes que van a poder canalizar a través de bueno, ahí tienen los datos de contacto, tanto de Pablo y de Yamil, como para poder profundizar en estas cosas. Muchísimas gracias.